Bueno, a ver, uno de los temas que también ha tomado parte de la agenda mediática esta semana tiene que ver con el proyecto de Cambiemos para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. En lo que se habla, nosotros decíamos, a ver, no es por lo menos una temática nueva. Recordamos que en el año 2009, yo recuerdo campaña de Néstor Kirchner, junto con Daniel Scioli para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, hablando del proyecto de Scioli de la baja de edad de imputabilidad. Recuerdo a Cristina Fernández también en el año 2011 con media sanción en la Cámara de Senadores, un proyecto similar. Y ahora el gobierno de Cambiemos también con un proyecto similar. Esto teóricamente se va a presentar, se va a debatir, no es un proceso que se haga de manera express, pero que sí es nuevamente, por lo menos en sí el título es debatible, con gente que está a favor, gente que está en contra. Y está con nosotros el abogado penalista, el doctor Néstor Oroño. Gracias por venir, doctor. Gracias por la invitación. Bueno, no es nuevo este debate. No, esto es un debate, como bien indicabas, que ya ha tenido algunos capítulos anteriores, pero creo que es un debate necesario. Es preciso, para poner en marco, para poner en contexto la cuestión, señalar que el régimen penal de la minoría se encuentra estructurado a partir de dos leyes muy antiguas, la ley 22.278 del año 1980, reformada en el año 1983 por la ley 22.803, es decir, dos leyes de la época del gobierno de facto, pero ha ocurrido que desde ya ese solo hecho, en cierta medida, marca un severo cuestionamiento a estas leyes y el tiempo ocurrido, pero en lo institucional creo que hay dos cuestiones que son más trascendentes aún. En primer lugar, que en el año 1989 la ONU sancionó la Convención Internacional de los Derechos del Niño y Argentina la introdujo por ley 25.349 del año 1990, y luego en el año 1994 con la reforma de la Constitución esa normativa adquirió carácter o estatus constitucional. Entonces el debate creo que es necesario y me parece que marcar esta cuestión de la baja de la edad de imputabilidad es en cierta manera segmentar, fragmentar. El debate es mucho más amplio y se debe debatir un régimen penal de la minoridad en toda su amplitud, que no necesariamente se identifica con la edad de imputabilidad, es solamente uno de los aspectos a debatir. Un punto en particular. Exactamente, ni con la pena, porque por ahí parecería que se pretende plantear la cuestión si los menores deben o no deben ir a la cárcel. Creo que la cuestión y el enfoque que se tiene que hacer trasciende mucho más de esos dos puntos que son presentados ante la opinión pública normalmente. Vamos a correrlo de lado al tema de los 14 años por un rato, después lo charlamos porque es interesante también charlarlo, pero corrámoslo de lado para poder hablar del otro. Un nuevo régimen especial, digamos, para los menores, de alguna manera. Eso implica, Néstor, la necesidad también de plantear el modelo de esto de si tienen que ir presos o si en realidad es otro el proceso por el cual tienen que pasar los menores. ¿Eso es lo que hay que discutir? ¿Es el centro de esto o no? No, yo creo que el tema de la pena privativa de libertad es la última razón. La pena privativa de libertad es la última herramienta, la más severa con la que cuenta el Estado. Creo que la cuestión se debe enfocar a través de otros criterios, otros parámetros que yo denomino, siguiendo lo que son las corrientes actuales en materia penal, lo que se llama justicia restaurativa, es decir, de qué forma se puede solucionar, se puede afrontar un conflicto con la ley penal. La única respuesta es la pena privativa de libertad o existe un abanico más amplio. Creo que es la segunda alternativa la que debe escogerse ante el fenómeno de un delito, que además el delito obedece a causas que son realmente complejas y múltiples. El Estado, la sociedad en general, tiene que dar una respuesta, pero la respuesta no necesariamente tiene que ser mandar preso a una, a una persona. Un chico con 14 años que sale a asaltar con un arma, ¿sí? A robar con un arma. Y la reacción de todos, digo, normalmente en la sociedad es, mirá, es un tipo peligroso, tiene 14 años, pero puede matar a cualquiera. Ahora,
también es el Estado, bueno, ¿qué pasa en la casa de ese chico? ¿Por qué un chico de 14 años está con un arma? Digo, me parece que también el Estado de alguna manera también tiene que perseguir eso. Así Exactamente. ¿Qué pasó y qué haces con ese chico de ahora en adelante? Yo comparo y hago un parangón con el síntoma de la fiebre ante una enfermedad. El delito es la fiebre que exterioriza un síntoma más profundo. Pero bueno, es la oportunidad que tiene el Estado para intervenir ante ese problema, ese conflicto. Y de ahí entonces que las causas del delito sean verdaderamente complejas, pero para intervenir satisfactoriamente tiene que tener un abanico de posibilidades de medida. Sabemos, y esto no hay que ser ningún jurista ni ningún avesado en la cuestión, que la cárcel no educa, no corrige y que lamentablemente la pena privativa de libertad produce un efecto recriminalizante. Eso es una verdad que creo que todos la conocemos. Por eso decía, si se aborda esta cuestión, hay que abordarlo con un criterio amplio, no es imputabilidad sí, imputabilidad no, cárcel sí, cárcel no. Y ojalá que haya suficiente madurez para poder debatir esta cuestión con criterios amplios, abandonando cuestiones o posturas principistas o extremistas, que yo identifico, siempre repito lo mismo, demagogias de mano dura o demagogia de mano blanda. Digo, la demagogia de mano dura la encarnó, y todos recordamos la experiencia Bloomberg, la experiencia que Bloomberg tuvo como efecto el endurecimiento de la ley penal y encarar la problemática del delito desde la sola herramienta de la ley penal. Bueno, los resultados están a la vista, fracasó. No pasó nada. Exactamente, la demagogia de mano blanda, pretende licuar las responsabilidades individuales, en una serie de causas muy complejas y parecería que nadie es responsable, y la encarna, lo digo esto con sumo respeto porque es una persona, un dogmático al cual respeto muchísimo, con el cual me formé, no es que fui alumno, pero de su literatura, el doctor Zaffaroni, ¿no es cierto? Pero Zaffaroni hizo un gran aporte al derecho penal, para mí el más importante en el último medio siglo, pero luego lo que ha sido la vida pública de Zaffaroni es quizás lo que la gente cuestiona, las posturas extremas que tomó Zaffaroni cuando ya habían sido dejadas de lado en Europa. Por eso la gente lo identifica como la demagogia de mano blanda, ¿no? El garantismo llevado a lo extremo. Pero decía, pensemos que hay una serie ante este problema que se exterioriza a través de un delito, yo creo que hay una serie de medidas que el Estado puede adoptar respecto del menor, que se llaman medidas socioculturales no privativas de libertad. Por ejemplo, los compromisos familiares, institucionales, de contenido educativo, formacional con el menor, la posibilidad de que este menor pueda ser sometido a el cuidado de alguna institución para que cumpla con un plan de escolaridad, con un plan de formación, la libertad vigilada, la libertad asistida, la reparación del daño, son todas herramientas de mucha utilidad y que debe tener la mano quien sea llamado a intervenir en el conflicto de un menor con la ley penal. Y como última razón, como última posibilidad, la pena privativa de libertad. Ahora, ¿por qué, doctor, cree usted que la política le pone este título? Porque no somos los medios necesariamente. Obviamente que los medios pues tomamos y tenemos el debate, etcétera, etcétera, pero en general es la política la que pone edad de imputabilidad como título. Después aportamos todos nosotros también los medios, pero digo, ¿por qué siempre el mismo título? Siempre caemos en ese aspecto pequeño de la discusión que tiene que ver con si es punible una persona de 14 o 15 años, y en este caso yo creo que indudablemente viene a ocupar una parte de la agenda mediática por el caso de Buenos Aires, digo, con un menor de 15 años detenido por otro chico que fue baleado por motochorros. Desde mi perspectiva, los intereses mezquinos, inmediatos, en la provincia. ¿Qué pasa con la reforma constitucional? Cuando alguien está en la oposición, traba la reforma. Cuando está en el poder, la quiere y hace, y creo que todos creo que pensamos, los ciudadanos medios comunes que conocemos la problemática, que hay que adecuar nuestra constitución provincial. Pero los reformistas de hoy son los opositores del mañana. Y a mí me gustaría ver qué van a decir quienes tuvieron una posición reformista, volviendo al tema de la minoría, ¿qué van a decir ante el debate? A mí me llamó mucho la atención la opinión de una persona a la cual respeto muchísimo, que ha demostrado ser una política muy seria, muy formada, Margarita Stolbizer. La primera reacción visceral que tuvo es decir esto es demagogia, en vez de hacer. Yo creo que ¿qué esperamos los ciudadanos de Stolbizer,
de todos nuestros referentes políticos. Esperamos un aporte, porque esto es una deuda que tiene el Estado para con la sociedad. Y es el único país prácticamente en la región que luego de sancionada la Convención Internacional de los Derechos del Niño, no ha adecuado su legislación. Por ahí caemos en el error de decir en Uruguay los menores son imputables a partir de los 14, el México de los 12. No es así. No es así. Hay se va atribuyendo responsabilidad de manera gradual y de distintas formas. De eso se trata. Creo que es muy importante el rol que puedan jugar ustedes, los medios, para aclarar esta cuestión. No se va a tratar aquí, la cuestión es mucho más compleja y ojalá que el gobierno sepa manejar esto con un criterio amplio y también quienes sean llamados a intervenir, que no va a ser una cuestión de menores presos o menores en la calle. La cuestión, como señalaba, es mucho más amplio y es necesario. Pensemos nomás estas dos cosas que marcaba al principio. Estas leyes de la época de la dictadura ya de por sí mismo carecen de legitimidad institucional. Leyes que no las debatió nadie, sino que quien detentaba el poder las impuso como una autoridad del soberano. Ya de por sí creo que eso los invalida. Y en el otro hecho, más trascendente aún desde el punto de vista institucional, que es que tenemos incorporada la Convención Internacional de los Derechos del Niño en nuestra legislación, inclusive que Argentina le ha dado una protección al incorporarla al derecho interno. Nuestro país, en el año 1990, le dio un alcance aún mayor al concepto de niño que el que surge del propio texto de la Convención. ¿Qué dice la Convención? ¿Quién es niño? Dice, niños son todos los seres humanos menores a 18 años. ¿Qué dijo nuestro legislador? Aclaró, concebidos en el seno materno hasta los 18 años, es decir, dando una protección inclusive explícita a el niño no nacido. Entonces, ese hecho institucional creo que por sí solo amerita no solo el debate que va a tener que darse, sino la adecuación de nuestra legislación a los estándares que surgen y a los requerimientos de esta normativa internacional. Néstor, ¿y cómo funciona hoy? Porque hay dichos que yo creo que también son una responsabilidad de los medios de comunicación en difundirlos, en repetirlos. Esto en la justicia uno entra por una puerta y sale por la otra, los menores cometen un delito y al otro día están sueltos y demás. ¿Cómo funciona? Digo, porque hoy también queda absoluto criterio del juez qué hacer con un menor, ¿no? En estos casos, un menor con conflicto. Sí, en primer lugar, la ley marca dos categorías de menores. Hasta los 16 años no tienen ningún tipo de responsabilidad penal. Entre los 16 y los 18 años tienen responsabilidad penal para delitos reprimidos con pena privativa de libertad que superen los 2 años y delitos de acción pública. No la tienen para delitos con pena menor, pena privativa de libertad menor a 2 años, delitos de acción privada, por ejemplo, calumnias e injurias. ¿Qué pasa? El juez tiene la posibilidad de aplicarle una ley penal, una pena, si verifica la responsabilidad penal del menor, si lo ha sometido a un tratamiento tutelar de 1 año y que haya cumplido los 18 años. El juez podrá aplicarle la pena. Lo que ocurre es que esa ley, al no tener dispositivos institucionales, ese tratamiento tutelar no existe. No existe. Y en esto convengamos que aquí sí asiste razón a quienes critican el funcionamiento de la puerta giratoria, porque al no haber dispositivos institucionales, los menores entran y salen de ese tipo puerta giratoria. Por eso una cuestión importante también, y creo que aquí los legisladores van a tener que ser muy responsables. Yo siempre apelo a la responsabilidad legislativa, en cuanto a que no se trata solamente de hacer la ley. Hacer una ley es lo más fácil, porque en un país en donde tenemos centenares de universidades, tenemos brillantes juristas, especialistas, y sentamos en un gabinete a 10 especialistas y hacen una ley, o copian una ley del primer mundo y tenemos una ley perfecta. El problema está en dotar a la ley de los dispositivos para que realmente sea operativa. Plata, entre otras cosas. En primer lugar, los dispositivos institucionales. Si estamos pensando que el delito, en cierta manera, está marcando grandes falencias en lo social,
en lo cultural, las carencias que viene sufriendo esta persona, que en parte, esto no es una posición demagógica que uno tome, pero en gran medida son víctimas sociales, estos chicos que no han tenido la posibilidad de insertarse en el mundo de la escolaridad, que no han tenido acceso a la salud, que los padres nunca han tenido la posibilidad de trabajar y ellos quizás no la van a tener nunca. Lamentablemente, y esto es muy duro decirlo, en un país tan rico como el nuestro, con tanta potencialidad, hay gente que nace condenada por el lugar donde nació. Entonces, son víctimas de políticas sociales, económicas. Decía, se tiene que dar, si vamos a trabajar con una herramienta legal nueva, actualizada, también los dispositivos para que esas cláusulas legales sean operativas. Es decir, tiene que haber todo un marco institucional y, como marcaba, el Estado también tiene que destinar los recursos para que la ley pueda ser operativa. Que uno también se pone a analizar y va... la verdad que hablar de estos temas es interesante, porque uno va dando siempre un paso más y termina en otra cuestión, pero si hablamos de, por ejemplo, del sistema penal o hablemos de el ámbito de los penales en la República Argentina, y hoy lo decía usted, no sirve, digamos. Evidentemente no solamente no cumplen la función que deberían cumplir, sino que en la gran mayoría de los casos tenemos dentro de penales yo le voy a contar algo que me dijo una vez una persona que estuvo condenada, le hice una entrevista a una persona que estuvo condenada a perpetua y salió y pudo estudiar. Es uno de los pocos casos que existen en la provincia de Santa Fe de una reinserción social real. Y esta persona me dijo, el que entra ladrón sale asesino y el que entra asesino sale más asesino adentro de un penal. Que te lo diga una persona que además logró reinsertarse socialmente, que debe ser un porcentaje extremadamente bajísimo, es muy duro y nos hace repensar esto, decir, bueno, está bien, ¿qué queremos? ¿Menores presos? ¿Queremos que aquel que delinque vaya preso? ¿Para qué? ¿Para aislarlos? ¿Para que no estén en la calle? Digo, ¿no existe realmente un sistema penal que tenga alguna finalidad hoy en la Argentina? Yo recuerdo siempre lo que dijo un profesor de Derecho Penal cuando cursé hace ya más de 30 años: las cárceles son verdaderos depósitos de personas, y la verdad que lamentablemente es así. Con el agravante también, y en esto, para ser un poco justo, las cárceles en gran medida reflejan lo que es la realidad social. Hay en nuestro país, lamentablemente, un amplio abanico de personas excluidas que son los clientes del sistema. Recién en estos años hemos comenzado en la Argentina a hablar y a preocuparnos por los delitos de guante blanco, los delitos relacionados al poder. Pero hasta no hace muchos años el sistema penal funcionó exclusivamente en la persecución de una determinada gama de delitos cometidos por las personas socialmente menos favorecidas. Vayamos adentro de los penales y exactamente, veamos la población carcelaria. Sí. Y esas personas no han tenido la posibilidad en su vida en libertad, como decía, de acceder a los beneficios propios de la sociedad en que vivimos: la educación, la salud, el trabajo. Lamentablemente, las cárceles en gran medida también están reflejando ese déficit social. Yo siempre digo que el gran desafío de la democracia, que en la Argentina podemos decir que la hemos consolidado, es llevar a todos o a la mayor cantidad de ciudadanos posible los beneficios propios o que la humanidad ha conquistado al siglo XXI. La educación, la salud, el trabajo, la tecnología. Creo que ese es el gran desafío que tiene la democracia, pero yo lo veo como un desafío todavía una meta muy lejana en la Argentina. Y entonces, si a las cárceles reflejan también lo que es esa realidad social. Y la pena privativa de libertad, si uno mira la normativa convencional, la normativa legal, marca un claro fin, lo que se llama técnicamente de prevención especial positiva, es decir, trabajar sobre la persona, sobre el condenado, para que pueda reinsertarse satisfactoriamente a la vida social. Pero en la práctica, lamentablemente... ¿Hay ejemplos en el mundo de que esto ocurra? Bueno, hay sistemas penales y demás que usted conoce que dice, en estos países funciona. Sí, son los países nórdicos. No tienen casi población carcelaria. Sí, Alemania, los países nórdicos, sí. Bueno, volviendo a Zaffaroni,
toma el abolicionismo en la década de los 90, cuando había sido un experimento que en Europa tuvo lugar en la década del 60. Había tan pocos delitos, sobre todo en los países nórdicos y los Países Bajos, donde Suecia abolió prácticamente la legislación penal a mediados del 60, la vuelve a reimplantar en los 70. Duró 8 o 10 años la experiencia sueca, ¿no? Son los países que uno toma como modelo, pero en definitiva lo que hay que ver es el modelo social, cómo funciona. Lo que funciona es el país, ¿no? La pregunta ¿es posible tomar como modelo un país nórdico, digamos, sabiendo que en muchas cuestiones sociales y socioculturales inclusive estamos a años luz? No, yo creo que no es posible. Es utópico para un argentino. Por eso marcaba que las cárceles están en gran medida identificándose con esa realidad que tenemos. Ahora, ¿por qué el sistema carcelario de la República Argentina sirvió en una época en Argentina? ¿O el sistema penal sirvió en una época en Argentina? Y vemos que hoy pasa esto, digamos. Decir a lo mejor no sirve es un simplismo, pero digo, a los hechos uno se puede remitir. Tenés salidas transitorias que terminan en su gran mayoría todos volviendo a cometer delitos. ¿Por qué en algún momento sí funcionó en Argentina y hoy vemos este sistema que está muy venido a menos? Porque no hay políticas de Estado, no hay una inversión de recursos del Estado en lo que es el sistema penitenciario. Me parece a mí que desde muchos estamentos del poder se piensa el sistema penitenciario como eso que indicaba, es decir, vamos a disimular el problema por un tiempo y después veremos qué pasa. Claro, ingresamos un aprendiz y egresamos de la cárcel un delincuente diplomado, lamentablemente, porque faltan políticas de Estado. Claro, acá nos planteamos siempre, los recursos son pocos, ¿en qué tenemos que invertir? ¿En cárceles o en hospitales? ¿En escuelas o en hospitales? Claro, la opción social sabemos cuál es siempre, pero sin tener conciencia de que realmente si no se invierte, estamos elaborando una bomba de tiempo. Yo lo que veo es eso, y el sistema penal lamentablemente ha funcionado de una manera muy selectiva, muy condicionada por la corrupción de algunos estamentos, de algunos operadores del sistema. Entonces, doctor, todo este debate sin la decisión del Estado de fondo de poner presupuesto atrás después para aplicarlo, es biribiri, digamos. Es una discusión que no tiene ningún sentido y que... Porque entonces sí volvemos a plantearnos, bueno, traigamos el tema, bajamos la imputabilidad y empezamos a encerrar chicos de 14 años. Porque si no está la decisión de poner plata, la discusión de fondo es la misma, encerremos cada vez chicos más chicos, digamos. Por supuesto, Juan Manuel, eso es lo que apuntaba cuando decía la responsabilidad del legislador de no quedarse con la norma. Si ya hemos visto, el voluntarismo legislativo, creo que en la Argentina lo podemos, es algo tangible. Yo siempre vuelvo a lo mismo, perdón, ¿no? Vamos con la experiencia Bloomberg. ¿Cuántas leyes penales se reformaron? Yo recuerdo todos los días, teníamos que comprar las actualizaciones. ¿Sirvió para algo? ¿No? Eso es voluntarismo, demagogia legislativa. Si a la norma no se la dota de herramientas concretas, de política, la norma por sí misma no cambia la realidad, si no sería muy fácil. Sí. Hacemos las mejores leyes y cambiamos la realidad y no es así. Copiemos códigos penales del mundo, de Suecia, de países nórdicos y ustedes son sumamente jóvenes, por suerte. Yo ya soy bastante viejo y recuerdo que cursaba... Yo soy joven, Juan Manuel no, los dos son jóvenes. En los años 90, yo principios de los 90 cursaba un doctorado en Derecho y venía gente de todo el país, juristas, jueces, políticos, y estaba el modelo reformista de las constituciones provinciales, y yo recuerdo las disputas que había entre tucumanos, formoseños, santiagueños, qué constitución era mejor. Y un profesor, al cual respeto mucho, el doctor Benvenuti, decía, a esta constitución solamente le falta que declaren el derecho a la felicidad. Bueno. Y ahí tenemos, ¿qué ha pasado con la realidad de esas provincias pese a tener constituciones tan actualizadas? Bueno, han regresado, ¿no? Buenos Aires acaba de sancionar una ley declarando que se iba a lograr la felicidad de la población. Claro, ese es el fracaso del voluntarismo legislativo, que ojalá vayamos aprendiendo de estas experiencias que han sido experiencias fallidas.
Doctor, muchas gracias por venir. No, gracias a Muy ustedes. interesante escucharlo. Muchas gracias.